Tal como hacemos cada semana, vamos a tomarnos unos instantes de silencio, recordando que este momento de silencio es para poder generar en nuestro interior espacio, ¿cierto? Espacio nuevo para recibir tanto las ideas nuevas como la energía nueva con la que vamos a trabajar hoy, y para que todo pueda integrarse en nosotros sin que lo pongamos mucha resistencia. Bien, así que les voy a invitar, ¿cierto?, a que nos tomemos unos instantes de, de silencio. Respiramos profundo. Quiero estudiar para que el estudio me lleve a la acción y a la rectificación de mis intelectos, mis emociones y mis instintos. Men Kenyehi Ratsu. Bien, entonces, esta semana tenemos dos porciones, igual que la semana anterior, ¿cierto? Ya hemos dicho que cuando tenemos un año corto, a veces nos toca estudiar dos porciones por semana. Cuando tenemos un año largo, ahí estudiamos una porción por semana siempre. En el caso de que nos toca un año corto, 3 o 4 veces en el año tenemos dos porciones juntas. Son siempre las mismas. Si no es como que a nosotros decidimos juntarlas, siempre son las mismas porque los temas de esas porciones también están conectados, como los que vimos la semana anterior, ¿cierto? Metzorah y Tazria, perdón, Tazria y Metzorah, y ahora Aharimot y Kedoshim. Vamos a hablar un poquitito de cada una de estas dos porciones, para sacar algo de lo literal, y luego vamos a ir a la porción de esta semana. ¿Mm? Bien, entonces, antes de comentar lo de esta semana en particular, me gustaría eh, aprovechar, hay que aprovechar siempre los momentos clave para recordar algunos conceptos que a mí me parece son importantes de repasar cada tanto, y como también vemos que cierto, hay gente que lleva poquito tiempo estudiando para que lo escuchen. Eh, es súper importante, a mí me llama mucho la atención porque una vez alguien me dijo, oye, pero entonces, si en tus clases del SOAR, no sé, una semana hablan de la alimentación, otra semana hablan de la voluntad, otra semana hablan del arco iris, entonces como la suerte de la olla, es lo que te toca. Y ahí yo tuve que explicarle que no es lo que te toca, de alguna manera es lo que el universo quiere, porque ya sabemos, ¿cierto?, que los cabalistas inspirados, ¿cierto?, como lo hicieron, todas las cosas que hicieron en la antigüedad, ordenaron los textos de tal manera que cada texto corresponda a una semana del año, eso es lo primero, ¿cierto? Entonces, sabemos que hay una inteligencia suprema que se encarga de ir guiando a las personas, la Ashgaha Pratit, los que no han tomado el curso introductorio, cuando puedan tómenlo, porque ahí enseñamos en profundidad ese concepto, ¿cierto? El concepto de la dirección divina. También lo estudiamos en la Escuela de Secretos. Y, y cuando yo le dije esto, me dijo, claro, pero ¿cómo sabes tú que el universo o que Dios quiere que tus estudiantes estudien ese párrafo en particular? Porque la porción tiene muchos párrafos, y es así. La porción puede tener 60, 70, 100, 110 párrafos. La porción Pinjas tiene 700 y tantos párrafos, por ejemplo. Entonces yo le dije, pero es que también tiene que ver con eso. Yo que soy el profesor, cuando me preparo para preparar, valga la redundancia, para preparar la clase, me conecto, medito, me enfoco, busco, y la que me hace sentido comparto. Entonces también el hecho de que mis estudiantes estudien conmigo, quiere decir que por supervisión divina, el tema que ellos tenían que aprender esta semana era ese y no otro.
Y no es extraño, esto es una cosa muy común, en verdad, le parece extraño a la gente que le pasa por primera vez, pero es muy común que uno diga, justo este tema me hace sentido, o justo este es un tema que me pregunté en la semana. ¿A alguno de ustedes le pasó? Así que llegó a la clase del software, empezó a escuchar el tema y dijo, sí, justo de esto tenía duda, o esto era lo que necesitaba escuchar. Nunca me voy a olvidar de una clase en la que estuve con el maestro Joseph Weisberg, que él contaba, porque se le acercó una vez a decirle, oiga, maestro, cada semana en la clase del SOAR pareciera que lo hiciera para mí, porque tiene justo que ver con lo que me está pasando. Entonces el maestro, que es chileno, ¿cierto? Entonces, es como medio picarón, hacía como, claro, claro, que es para ti porque es para todos. O sea, esto es lo que el sistema, Dios, el creador, quería que escucháramos esta semana. ¿Sí? Y por eso que a veces pareciera que estudiamos temas tan distintos y tan versátiles, tan diferentes. La semana anterior estudiamos la alimentación, la semana siguiente estudiamos la sexualidad, lo que vamos a estudiar hoy día es otra cosa. Así que por eso es tan versátil, pero también eso nos permite recordar lo que hablábamos el otro día, de cómo eh, la Torá, ¿cierto? Y la Kabbalah, que es el alma de la Torá, nos, nos enseña sobre cualquier cosa. O sea, no hay ningún área de nuestra vida que no esté cubierta por la Kabbalah, que más temprano o más tarde vayamos a verla. Y si queremos buscarla, la vamos a encontrar, ¿cierto? Encontramos cosas de botánica, astronomía, astrología, sexualidad, crianza, medicina, etcétera, etcétera. Y bueno, en esta porción de esta semana tenemos dos porciones. Por supuesto, no podemos resumirla entera, lo hemos dicho. Suscríbase o búsquela en la página de Kabbalah y lea las porciones antes de venir a clase del SOAR, idealmente, que tenga el contexto completo. La porción a Harimot, que significa después de la muerte, nos cuenta, ¿cierto?, lo que ocurrió después de la muerte de los dos hijos mayores de Aarón, que entraron, ¿cierto?, al santuario a presentar una ofrenda y murieron por consecuencia de esto. Entonces hay muchas explicaciones distintas respecto a por qué murieron, y la explicación que nos da la Kabbalah es más simple que cualquiera de todas esas explicaciones. Simplemente nos dice que eh, Nadab y Abihu, que eran los hijos de Aarón, se adelantaron en el tiempo, o sea, no respetaron el tiempo preciso. Y de ahí podemos sacar una enseñanza muy importante. Lo importante que es vivir con el tiempo. Así que no, en el Talmud está escrito que es muy importante vivir con el tiempo. Y por eso nosotros, ¿cierto?, hacemos estas actividades, por ejemplo, la conexión semanal del Zohar, para saber en qué energía enfocarme durante esta semana. Eso es vivir con el tiempo. Y hacemos, por ejemplo, las conexiones de las lunas nuevas, para saber qué energía rige durante el mes. Entonces, eso es vivir con el tiempo. Tuvimos hace unos años atrás, ¿cierto?, unas clases que ahora las vamos a volver a lanzar, unas clases especiales sobre eh, el tiempo que es sagrado, sobre qué energía rige cada día de la semana, por qué planeta está regido. Entonces eso también es vivir con el tiempo. Así uno puede tomarse y decir, ok, mira, esta no es una buena semana para iniciar un negocio, o este no es un buen mes para iniciar un proyecto nuevo, este día no empieces algo nuevo, sino que espera hasta mañana, espera que pase tal situación astral al tomar una decisión. Vivir con el tiempo. Los hijos de Nadab y Abihu tenían excelentes intenciones, eran personas sagradas, eran personas muy conscientes, pero les ganó el entusiasmo, les ganó el impulso, que esto es maravilloso, vamos, y no tomaron en cuenta el tiempo, no era tiempo aún de hacer, se adelantaron, no estaban ellos en sintonía y el lugar no estaba preparado para recibirlo a ellos, y cuando hicieron la ofrenda, en vez de que el fuego bajara y quemara la ofrenda, los quemó a ellos y murieron. Entonces a veces uno dice, pero si el negocio era excelente, la idea era excelente, ¿por qué razón no resultó? Te apresuraste a lo mejor, no esperaste el tiempo, a lo mejor lo lanzaste un lunes, ya hemos dicho que los lunes no es el mejor día para hacerlo, ¿sí? O a lo mejor lo lanzaste en el mes de Escorpio, el peor mes para lanzar un negocio nuevo, y así. Entonces es súper importante lo que podemos sacar de esa parte, súper importante aprender a leer los tiempos,
¿sí? Aprender a decir, bueno, será un buen momento, y si no sabes, si estás tomando una decisión, pregúntale a los que saben, pregúntale a alguien que sabe ver el cielo, ¿cierto? La carta astral, o alguien que te puede decir, oye, mira, ¿qué día de la semana será mejor empezar esto? Pregúntame a mí, o no sé, pregúntale a la Dani, que sabe un poquito también, a la Dafne, que conoce un poco de astrología, y quizás te puedan decir, y si no, me preguntarán a mí, y si yo no sé por qué motivo, yo le preguntaré a las personas con las que yo estudio, o buscaré en los libros y te diré, dame un par de horas, y ahí está. Pero siempre hay información para poder guiarnos en el tiempo y no cometer este error, que no fueron los únicos que lo cometieron. Sanagavia dijo, tenían buenas intenciones, pero no tuvieron el conocimiento. Recuerdan cuando también se adelantaron y hicieron el becerro de oro, porque no calcularon bien el tiempo, ¿cierto?, que tenía que bajar Moisés. Y así, había un montón de errores que quedaron en la historia grabados, incluso por no haber eh, esperado el momento preciso. A veces hay que también usar la intuición y también usar el sentido. Muchas veces nuestro cuerpo, y quizás las mujeres van a conectar más con esto, nos dice también, aún no siento que sea el momento. O a veces hay como un impulso y dice, dale. Y cuando tenga ese impulso, compáralo con qué nos dice, por ejemplo, en qué mes estamos, en qué semana estamos, qué día estamos. Ah, todo me dice que sí. Dale, hazlo. Si no, no. Por otro lado, la siguiente porción es Kedoshim. ¿Sí? Si Beatem Kedoshim, dice el texto, y ustedes serán sagrados. Y aquí también es una buena oportunidad, ¿no?, para poder recordar qué significa en términos de Kabbalah ser sagrado, ser santo. Que no significa ser una persona perfecta, no significa ser un ser religioso, sino que sagrado simplemente significa distinto. Cuando decimos que el creador es llamado el sagrado bendito es él, porque él es distinto a todo, ¿cierto? El creador, la fuente suprema de luz absoluta. Todo el resto de la realidad es luz y vasijas. El creador infinito no tiene vasijas, solo luz. Entonces es distinto. Cuando se habla de ser distinto no significa discriminar, decir, yo soy distinto que tú, sino significa que lo que nos distingue tiene que ver con lo que nos hace sagrados. O sea, el concepto de Kedusha, Kedusha o sacralidad o santidad. ¿Qué es la Kedusha? Es la energía del cosmos en un estado óptimo para el funcionamiento del ser humano. Por ejemplo, cuando hablábamos de que la mujer, por ejemplo, cuando está menstruando no debe tener relaciones sexuales, es porque por ese momento está en un estado de tum'a, inaptitud. Luego, ¿cierto?, cuando se purifican el agua, etcétera, entonces luego están en un estado de aptitud. Entonces está en conexión con una energía de Kedusha. Entonces la acción sexual puede ser sagrada. Entonces ser Kedoshim, ser sagrados desde desde la perspectiva de la Torá, tiene que ver con actuar en sintonía con lo que la sabiduría ancestral y las fuentes objetivas de sabiduría nos dicen que es lo óptimo para nosotros, lo apto, lo mejor, y abstenernos de lo que nos dicen que no es lo óptimo, que no es lo apto, y que es llamado con distintas palabras. Tumá, impureza, también es llamado, en este momento no recuerdo la palabra en hebreo, pero es llamado abominación, es llamado repulsión en la Torá. Dice, estos animales te serán repulsión, o sea, recházalos porque en verdad su energía es totalmente opuesta a la que tú necesitas. O, por ejemplo, cuando habla de la hechicería, o cuando habla de tener relaciones sexuales con los animales, o tener relaciones sexuales con los niños pequeños, o participar en rituales paganos que incluyan sexualidad, que todo eso la Torah dice que no nos conviene. Por eso es llamado abominación, ¿sí? Porque de alguna manera está diciendo, es una energía tan opuesta a lo que sería apto o óptimo o sagrado, que la Torah es severa al decirte, por favor, aléjate de esas cosas, porque esas cosas te van a corromper, van a ponerte en un estado de desconexión de la luz. Entonces, ser sagrado significa tomar en cuenta qué es lo que nos dice la sabiduría, qué camino seguir y ir por ese camino, hacer esas opciones y abstenernos de las otras. Y por eso es que es tan interesante, y quiero aprovechar de aclarar un punto igual aquí.
que la Torá toque temas que a uno le parecen como, mira, hasta de lo que habla. Habla, por ejemplo, como de los periodos menstruales. Habla, por ejemplo, nos explica, ¿cierto? En estos puntos, en estas porciones que estamos viendo en estos días, ¿cierto? En esta semana, todas estas de Vayikra, de Levíticos, nos explican, por ejemplo, cómo sembrar el campo, cuándo sembrarlo y cuándo no. Nos enseña, por ejemplo, la manera correcta de compartir. Porque hay gente que dice, bueno, no, la verdad es que acá, por ejemplo, tenemos dos, ¿cierto? Hoy en día en el mundo tenemos dos sistemas económicos un poco extremistas. ¿Cierto? Tenemos por un lado la perspectiva socialista y por otro lado tenemos el mercantilismo extremo, digamos, por los dos lados. Uno nos dice, no, lo que tú produces es todo para ti y es tuyo, listo. No, preocúpate de ti nomás. Un extremo negativo. Sería una forma negativa de capitalismo o mercantilismo. Y por otro lado tenemos la visión socialista que es, no, de lo que tú tienes, la mitad debería dárselo a otro, que otro extremo. ¿Qué nos dice la Torá? De hecho, cuando le preguntaron al Rebbe de Lubavitch, que era un gran cabalista, cuál de los dos sistemas era el mejor, él dijo ninguno. Dijo, tenemos que buscar un punto medio. Él lo llamó un capitalismo socializado. O sea, él dijo, cada cual es dueño de lo que genera, por supuesto, y cada cual debiera tener la oportunidad, ¿cierto?, de poder generar su propia riqueza, su propio alimento, etc. Pero además debiera tener la conciencia de compartir una parte de lo que gana para los pobres, las viudas, los huérfanos, los necesitados. ¿Cuánta parte? El 10%. La Torá nos dice, el 10%. ¿Sí? Una parte era para los sacerdotes, que eran los que le enseñaban, te educaban, te sanaban, y otra era para los pobres, las viudas. Además, decía, si vas a cosechar el campo, no lo coseches hasta las esquinas, sino que cosechalo en redondo. Entonces tenía un campo rectangular, por ejemplo, se marcaba, ¿cierto?, un óvalo o un círculo, y las esquinas del campo quedaban sin cosechar. Tú cosechabas todo lo que estaba en el círculo era tuyo, y las esquinas, que eran bastante, se dejaban sin cosechar. ¿Y qué se hacía? Se ponía un letrero afuera del campo y se ponía, las esquinas de este campo se podrán cosechar a partir de tal día. Y la gente más pobre, por ejemplo, iba al mismo campo y le decía, quiero cosechar una parte de su esquina, ¿me prestan su herramienta? Y en el campo le prestaba la herramienta y la persona iba y con su trabajo cosechaba el campo ajeno y lo que pudiera cosechar era para él. O sea, hasta eso nos enseña la Torá. Se preocupa de todo. Y si los gobiernos, y si los estados quizás consideraran más lo que nos enseña la Torá, los principios de la Kabbalah, quizá el mundo sería mucho más justo y tendríamos una sociedad mucho más equilibrada y tendríamos el crecimiento económico que todos los políticos quieren y la paz social que también todos los políticos del otro lado quieren. ¿Sí? O sea, quería aprovechar de presentar este enfoque amplio. Y entonces ahí, ¿qué es lo que se cumpliría? Y que tiene que ver con la parte de Kedoshim, lo que está escrito en el profeta Isaías, que al final del tiempo todos serán Kedoshim, o sea, todos serán sagrados. Bueno, entonces todos van a ser distintos, todos en ese sentido, todos van a vivir conforme a los principios que enseña la Torá. Y entonces recién vamos a tener paz, se van a acabar las guerras, se va a acabar el hambre, se va a acabar la muerte, etc. Y por eso es tan importante también que nosotros, ¿cierto? Y aquí aprovecho de enviarle una petición, ¿sí? Los que estudiamos Kabbalah, no solo nos conformemos con ir y aprender, estar en el curso, estar en la clase, estar en la conexión, sino compartir, difundir. Ustedes pueden ver, ¿cierto?, que en las redes sociales de Kabbalah se comparten cierto contenido, imágenes, gráficas, con textos, con ideas. Compártelas en sus redes, etiquete a un amigo, compártele una clase, para que así cada vez más gente pueda entender que hay una forma mejor de hacer las cosas, que hay una forma más consciente de hacer las cosas y que hay una forma que nos puede realmente traer paz y ayudarnos a vivir en sintonía con la energía del universo. Que eso es básicamente lo que nos impulsa natural de decirnos, y ustedes serán sagrados como el Creador es sagrado, en el sentido de ustedes actuarán en sintonía con la sabiduría y no por su propia cuenta, ni por su propio impulso, ni por su propio instinto. Bien,
Habiendo dicho esto, sacado lo literal, vamos a ir a leer el Zohar, a escanear el Zohar. La porción de esta semana es el verso 60 de la porción Kedoshim, que lo pueden ver ahí en la pantalla. Como hacemos cada semana, ¿cierto? Lo vamos a escanear todos juntos. Voy a la flechita. Nunca está de más recordar que cuando escaneamos el Zohar, no solo estamos leyendo un texto en arameo y en hebreo, sino que estamos conectando, deseando conectar con estas frecuencias de energía que es cada una de estas letras y intentando, ¿cierto?, activarlas en nuestro interior. Esa es la conciencia que vamos a tener mientras lo seguimos con los ojos. No solo que estamos leyendo un texto en un idioma que quizá no entendemos, o sea, yo lo entiendo y por ustedes igual entienden algunas cosas, pero sino que cada una de estas son frecuencias de energía que al pasar sus ojos sobre ellas, con la intención correcta, con el deseo de conectar con ellas, se activa en nuestro ser y nos predisponen a integrar esta sabiduría y a activarla en nuestras vidas. Entonces nos concentramos, invito a hacer una inspiración profunda para enfocarse y escaneamos todos juntos el sol. Ish imo beaviv pireu begomer bekuda da lekaved av beem deitzrich barnash למדחל מהאבוי ומימי ולהוקיר לון, כמה דצריך ברנש להוקיר לי לקודשא בריך הוא, מסתרא דרוחה דיהב בגבי, ולמדחל מיני, הכי הצטריך לי להוקיר לאבוי ולאמי, מסיתרא דגופה דילי. ולמדחל מיניהון דחה אינון משתתפין בקודשא בריחו בעבדי לי גופה וכולי בהואיל ואינון שותפין בעובדה להיהבו שותפין בהתחילו ביקרא. Leemos en castellano. Dice, honrará cada persona a su madre y a su padre. Esta mitzvah es honrar a padre y madre. Uno necesita reverenciar padre y madre para poder honrarles. Tal como la persona honra al sagrado bendito ser y le reverencia desde el aspecto del espíritu que tiene en su interior, asimismo tendrá que honrar su padre y su madre desde los aspectos de su cuerpo y reverenciarlos, ya que ellos perdón, participaron junto al sagrado bendito ser para formar su ser, ya que ellos fueron socios en acción, serán socios en reverencia y honor. Vamos a explicar esto es. Pero primero, tómense un minuto para releerlo ustedes. Cada uno de ustedes, léalo y trate de analizar, de adquirir qué cree que es lo que el texto viene a enseñarnos o qué puede sacar usted personalmente de este texto. Adelante.
Bien, recuerde lo que cada uno sacó, es lo que es para usted desde su propia percepción, y ahora vamos a explicar. El texto, ¿cierto? Comienza diciendo, Ish imo beaviv tireu, ¿cierto? Honrará cada persona a su padre, perdón, a su madre y a su padre, ¿sí? Honrará, ¿cierto? Ocupa el término honrar, dar honor. Y luego dice esta mitzvah. Antes de que avancemos, recordemos que es una mitzvah. Una mitzvah, ¿cierto? Ha sido traducida lamentablemente en los contextos religiosos como mandamiento, será un mandato. Pero ya sabemos que la palabra mitzvah está asociado a tzevet, unión, y a tzivah, que es conexión. Entonces, ¿qué es una mitzvah? Es una acción o una inacción que nos conecta con algún aspecto de la luz divina, de la luz suprema. Es decir, si alguien hace eso, va a conectarse con un nivel de la luz que le otorga algo, un tipo de iluminación, un tipo de energía. Entonces aquí pareciera redundar, dice, esta mitzvah es honrar a padre y madre, o sea, claramente, cuando el texto dice honrará a cada persona a su madre y a su padre, está diciéndole, si honra a tu padre y a tu madre, va a estar conectándote con una energía de la luz. Pregunto yo a ustedes, ¿saben o se les ocurre, la primera pregunta de la noche, ¿saben o se les ocurre con qué tipo de energía se conecta o qué tipo de energía descargamos o recibimos cuando decidimos honrar a nuestro padre y a nuestra madre, independientemente de lo que eso significa, que ya lo vamos a explicar? ¿Con qué tipo de energía creen que conectamos? ¿Qué creen o qué saben? Lo leo ahí en el chat. Karina pone el papá de seguridad. Angel dice con Gese de Yaburá. Carla dice con los ancestros. Josmay Biná dice Franklin. Josmay Biná dice Daniel. Bien, ya bien. Eh, no dejan de tener razón ninguno. Eso en parte está bien. El más acertado de los comentarios fue el de Franklin, ¿sí? Porque la Torah nos da, nos lo dice claramente en en Éxodo 20. Nos dice que una de las cosas que ganamos como consecuencia de honrar a nuestros padres es la longevidad, es alargar nuestra vida, ¿ya? Y además obtenemos calidad de vida. De hecho, los rabinos dicen que una buena forma de contribuir a nuestra salud física es poner atención especial en nuestra mitzvah de honrar al padre y a la madre, ¿sí? O sea, eh, no es que vamos a decir, mira, quiero estar sano, entonces voy a honrar a mi padre y a mi madre. No, la intención debería ser, voy a aplicar esta mitzvah de honrar padre y madre, lo que sea que esto signifique, que vamos a profundizar ahora, y sé que con esto entonces voy a conectar con un tipo de energía. ¿Cuál es? La longevidad, es decir, añadir años de vida a mi vida y también salud física, conexión con la salud física, ¿ya? Eh, Carla puso ahí conectar con los ancestros, claro, cada vez que honramos a nuestros padres, honramos a nuestros ancestros, pero también cada vez que nos honramos nosotros mismos, también honramos a nuestros ancestros. Sí, por eso es súper importante con qué intención lo hagamos, ¿ya? El tema es que el texto continúa y aquí nos va a empezar a profundizar en esto y vamos a ver que esto tiene eh, al menos dos sentidos que vamos a ver hoy día, ¿ya? Luego el texto va a explicar y dice, uno, la persona, ¿cierto? Usted, yo, toda la persona, uno necesita reverenciar padre y madre para poder honrarles. Aquí pareciera que está hablándonos de lo mismo. Reverenciar
para honrar. Y viene la segunda pregunta de la noche. ¿Cuál creen ustedes que es la diferencia entre reverenciar y honrar? Que pareciera ser lo mismo. ¿Qué opinan? Luego vamos a desarrollar toda la idea. Franklin dice inclinarse ante su conocimiento. Carlos dice respeto y admiración. ¿Ya? ¿Algo más? ¿Alguien se le ocurre algo más? Bien, ya. Voy a decirles que no. Por ahora voy a decirles que no. ¿Sí? Inclinarse ante su conocimiento voy a descartarlo porque nuestros padres pueden ser personas neófitas que no tengan conocimiento. Por lo tanto, inclinarse ante ellos tampoco sería lo más correcto. Vamos a explicar lo que de verdad, porque también se nos enseñó así, sobre todo en la religión, se nos enseñó que casi que no podíamos decirle nada a nuestros papás, porque ellos eran nuestros padres y había que honrarlo. Entonces, si tu papá dice blanco, tú tienes que decir blanco, aunque sea negro. No, es un error terrible. ¿Ya? Respeto y admiración puede ir por ahí, pero ¿y qué pasa si nuestros padres son irrespetuosos y no son personas admirables? A lo mejor no tienen ninguna virtud tan destacable que sea admirable. ¿Podrá hacer eso? Simón dice, honrar es que a través de nuestras acciones exaltamos al padre o madre. ¿Ya? Eso puede ser honrar. Bien, vamos a explicar. Reverenciar. Reverenciar viene del término hebreo ir-eu, perdón, ir-a, que lo han mal traducido como temor, pero es reverencia. Y tiene que ver también con cierto nivel de reconocimiento. Y honrar es kaved, tiene que ver con dar honor. Voy a leer un poco más y vamos a profundizar. Dice, tal como la persona honra al sagrado bendito es él, o sea, le da honra, le honor, y le reverencia, es decir, lo respeta, ¿cierto? Lo reconoce, desde el aspecto del espíritu que tiene en su interior. Vamos a explicar esto. Entonces, eh, reverencia y honor son dos formas, ¿cierto? Una es una forma pasiva y otra es una forma activa de reconocimiento, ¿sí? La reverencia tiene que ver con una forma pasiva, desde mi ser, cómo contemplo, cómo reconozco, cómo aprecio, cómo recibo, cómo percibo, cómo me veo yo en relación a. Eso es reverenciar. Y honrar es activo. ¿Qué hago en relación a esa relación que tengo? Acciones concretas que den honor. Honrar viene de honor. Lichvot viene de cabed, o sea, dar honor, es dar un reconocimiento activo. Es decir, reverenciar para poder honrar, dice. Reverenciar primero, honrar segundo. ¿Y qué quiere decir reverenciar? Quiere decir, desde mí, lo primero entonces es tener claro desde mí cuál es la percepción que yo tengo de ellos. La reverencia tiene que ver sí con vernos por debajo de alguien. Reverenciar, ¿cierto? La acción incluso de reverenciar es esto como de bajar un poco la cabeza. Y tiene que ver con simplemente con reconocer que están por encima nuestro, no necesariamente en conocimiento, no necesariamente en sabiduría, pero sí en experiencia y sí en el árbol genealógico. Y eso es muy importante entenderlo, que están por encima nuestros en el árbol genealógico, que fueron un camino para que nosotros vengamos a este mundo, como continúa diciendo. Y luego vamos a profundizar, vamos a volver a leer. Dice, y la persona, ¿cierto?, le reverencia,
¿cierto? Le honra y le reverencia desde el aspecto del espíritu que tiene en su interior, asimismo tendrá que honrar su padre y su madre desde los aspectos de su cuerpo y reverenciarlos. Está hablando de que el honrar a los padres tiene que ver con acciones, como dijo Simón. El reverenciar no con acción, sino con una cosa interna. El honrar con acción. Dice, ya que ellos, los padres, el padre y la madre, participaron junto al sagrado bendito sea él, o sea, Dios, la luz infinita, para formar su ser. Ya que ellos fueron socios en acción, o sea, para los padres con Dios, serán socios en reverencia y honor, los padres con Dios. Está escrito en el Talmud, tres son los socios en la creación de un nuevo ser humano: el padre, la madre y la luz divina. El padre y la madre, ¿cierto? Entregan todo lo que tiene que ver con genética y memorias genéticas, ¿sí? Y el creador le otorga el alma, esto que es lo que le da vida al, al ser. Entonces, fíjese lo importante, además nos da un motivo, y esto es lo que nosotros hablamos siempre decimos que hay un motivo mínimo. Tus padres pueden ser personas terribles, tu padre y tu madre. Puede ser que alguno de ellos te abandonó, puede ser que no fue un buen papá, no fue una buena mamá, puede ser que te trató mal, te castigó duramente, te maltrató, te abandonó, te despreció, te traumó, puede ser, ¿sí? Pero dice, pero hay una cosa que es imposible cambiar, y es que tú los elegiste para que ellos te trajeran a este mundo y ellos participaron de esa manera. Es decir, tú tuviste la oportunidad de venir a este mundo a comenzar, ¿cierto? Perdón, a continuar tu proceso de restauración, de reparación, de alcanzar la luz, ¿cierto? El plan divino, gracias a que ellos se unieron. Y al menos por ese aspecto, en el que además fueron socios del Creador, como ya estudiamos la semana pasada, que cada vez que hay intimidad sexual, un alma baja, lo sabemos, entonces eso debería al menos ponerte en la posición de decir, ok, lo menos que puedo, lo menos que puedo percibir y por lo tanto apreciar, es decir, ¿cierto? Reverenciar, es que ellos están por encima mío en el árbol genealógico. Es que ellos están más cerca, ¿cierto? En ese sentido, del inicio de este proceso. Es que, y de hecho, esto es súper importante porque, de aquí para que cada uno de ustedes revise su propio sistema, que muchas veces sin querer nos convertimos en jueces de nuestros padres, otras veces nos convertimos en padres de nuestros padres, y nos hacemos cargo más de la cuenta de ellos, o que los castigamos, o les queremos decir cómo hacer las cosas, o les queremos enseñar, o les queremos corregir. Entonces nos ponemos en la posición de sus propios papás, o de maestros de ellos, o en la posición de amigos, así como al mismo nivel, ¿no? Que mi papá. Y aquí lo que nos dice es que no, ellos están por encima de nosotros. Puede ser que tengan menos conocimiento, puede que tengan menos sabiduría, puede ser que tengan experiencias que no nos sirven directamente, pero al menos yo debiera tener esta, como dice ahí la Carla, la conciencia de si no fuera por ellos, yo no estaría acá. Ellos son el medio por el que yo vine acá. Y muchos de los dones, de los talentos, de las capacidades físicas, de algunos gustos, de algunos temores, vienen de ahí. Y vienen de ahí porque los necesitamos. Porque necesitamos experimentar eso. Yo siempre le he contado más de una vez el caso extremo de esta persona que es atleta, que vive en Estados Unidos ahora, y que tuvo que descubrir que su talento, su cualidad de genética, física, que son tan privilegiadas para el atletismo, vinieron de su padre que había sido el violador de su madre. Y uno puede decir, pero qué terrible, o sea, no entendemos todo lo que hay detrás. Pero esa persona pudo reconciliarse con el hecho de que su padre era un violador. Y al menos pudo decir, ok, pero él fue el medio que yo usé para venir a este mundo. Y al menos por esas cosas pequeñitas lo reverencio, es decir, reconozco que es más grande que yo que en el sistema y que
es una parte fundamental de que yo venga a este mundo, y por lo menos eso, a eso puedo sumarle todo lo demás que podría llegar a reconocer en mi padre o mi madre. Quizás generoso, quizás talentoso, inteligente. Y vamos a hacer un pequeño ejercicio aprovechando esto. Podrían poner ahí en el chat, los que quieran participar, una cualidad positiva de su padre y una de su madre que le podamos añadir al simple hecho de que le engendraron. Hagamos el ejercicio. Voy a partir yo diciendo de mi padre, puedo decir que es una persona extremadamente creativa, capaz de resolver las cosas más complejas con creatividad. Y mi madre es una mujer muy culta, podría decir, y tiene una capacidad increíble para adquirir conocimiento y convertirlo en cultura general. ¿Pueden hacerlo ustedes? La Daphne dice, mi padre es trabajador y mi madre es muy divertida. Buenísimo, tenemos ahí un aspecto más al menos que podemos admirar, ¿cierto? Que podemos reconocer. A veces no es tan fácil porque hemos tenido papás no tan buenos. Karina dice, mi papá es simpático y mi mamá es muy trabajadora. Ariana dice, mi padre es paciente y mi mamá es colaboradora. Inger dice, mi padre la percepción por las artes, mi madre el esfuerzo y el compromiso. Simón, mi madre espiritual y trabajadora, mi padre es simpático, entretenido, conversador y guapo. Mi madre resiliente, mi padre maestro. Mi papá muy ingenioso, busquilla, deportista, mi mamá bondadosa y trabajadora. Bien. Mi papá no juzgador, mi mamá cariñosa. Mi padre me enseñó a amar, mi madre la apertura al mundo no tangible. Mi padre es muy cariñoso, amable y atractivo, mi madre es una ama de casa ejemplar, hermosa y creativa. Mi mamá es generosa, mi papá inteligente y orador. Mi papá muy culto, mi mamá muy esforzada. Bien, buenísimo, ¿eh? Si quieren seguir ahí poniéndole con sus padres, buenísimo. Esto que estamos haciendo ahora, esto es una forma práctica de reconocer cómo podemos reverenciar a nuestros padres, qué es lo que respetamos de ellos, qué es lo que nos produce cierta admiración por ellos, cierta apreciación que puedo decir, a pesar de todo lo que no me gusta, que es muy obvio, esto y esto y esto lo aprecio. Y como están por encima mío, lo aprecio hacia arriba, como algo que recibí al ser hijo de ellos, y eso genera un tipo de conciencia que tiene que ver con el respeto. Por eso decía que la reverencia viene de la palabra ir a, ¿cierto? Que es entendida como temor, mal entendida, pero es un respeto profundo y que tiene que ver con la sefirá de Gibburá, ¿sí? Sí, de el respeto profundo, ¿ya? Y luego viene la otra parte, ¿cierto? Que es honrar. Y honrar ya tiene que ver con lo activo. Acá en la Yaña dice, mi papá es desapegado, mi mamá cocina muy rico. Buenísimo. Tiene que ver con lo activo, o sea, cómo yo, esa reverencia que ya siento, y que ahora mismo muchos de ustedes pueden estar diciendo, sí, en verdad reconozco eso de mi padre, reconozco eso de mi madre. No son infalibles, no son perfectos, puede que se equivocan en mil cuestiones, pero eso me da a mí un nivel de reverencia, mínimo o máximo, pero me lo da. Y el honrarlo es cómo llevo eso a acciones. Y en el Zohar nos dice que esas acciones pueden ir desde simplemente decirle al padre, te respeto mucho, o tú eres importante para mí, te quiero, te valoro. Desde ahí a hacer cosas, porque fíjense lo que dice acá, que con el creador, nuestro respeto y nuestro honra, ¿cierto? Nuestro respeto, perdón, la reverencia tiene que ver con el espíritu, con lo espiritual, con algo interior, con la conciencia interior. Pero aquí dice que a su padre y a su madre desde los aspectos de su cuerpo y reverenciarlo, o sea, tiene que ver con el mundo material. Honrar a nuestros padres y nuestras madres y reverenciarlos no solo tiene que ver con algo interno de reconocer, sino con cómo actúo hacia ellos, con acciones de bondad, acciones de honor. ¿Qué es dar honor? Dar honor es dar valor al otro, dar valor de manera activa.
¿sí? Por ejemplo, dice, no, quiero honrar al rey, y le da una reverencia, le da un tesoro, nos tiene una placa con su nombre. Entonces, el SOAR nos dice que, bueno, la mejor manera, la más básica es decirle, te quiero, te respeto, es una acción. Entre medio están acciones como, por ejemplo, ayudarlos con su alimentación, ayudarlos con su salud, ayudarlos con su casa, que son cosas físicas. Y el nivel más alto es que nosotros logremos llevar una vida que a ellos les haga sentirse orgullosos del tipo de vida que nosotros llevamos. ¿Mm? O sea, cuando un papá o una mamá es capaz de decir, mira lo que mi hijo logró en su vida, es el mejor nivel de honor que le podemos dar. De alguna manera estamos reconociendo, dándole tanto valor a la oportunidad que tuvimos de nacer de ellos y mira lo que convertimos esa oportunidad, ¿sí? En tal tipo de vida, en tal tipo de conducta. Todo eso es honrarles. Y eso como consecuencia va a traer, como ya dijimos, eh, una vida más larga y además una mejor salud, una conexión con la vida. ¿Ya? Es muy importante entender esto, ¿eh? En lo práctico. Entonces, ¿cómo puedo honrar a mi familia, a mi madre, a mi padre esta semana? ¿Hace cuánto que no nos llamas, tu papá? ¿Hace que no vives con ellos? ¿Hace cuánto que no les dices que los quieres? ¿Hace cuánto que no les preparas una comida, quizás? O que no les has dado un regalito? Considéralo. Pero nos quedan 10 minutos y hay un nivel un poquito más elevado de entender esta misma. No se olviden de esta, que es la práctica, la concreta. Pero hay uno que también es mucho más profundo y que tiene que ver con cuando pregunté con qué conectamos al honrar a los padres y a la madre. Muchos dijeron Jochma y Vina. Perfecto. También cuando el Zohar nos enseña, cuando la Torah nos enseña a honrar al padre y a la madre, tiene que ver con lo mismo, apreciar y honrar nuestros propios procesos intelectuales, ¿sí? Porque Jochma es el hemisferio derecho, las ideas, cómo procesamos el mundo abstracto, el mundo virtual. Y Binah tiene que ver con nuestros pensamientos, cómo limitamos, cómo entendemos, cómo planeamos. Entonces, honrar cada persona a su madre y a su padre también nos invita un poco a darnos el espacio para apreciar la forma en que vemos el mundo, para reconocer en nosotros mismos las buenas ideas que hemos tenido, las buenas decisiones que hemos tomado, las ideas que hemos logrado crear y manifestar en el mundo, las cosas que hacemos que surgen de acá para aportar a otros, las ideas que he tenido para ordenar mi casa, las ideas que he tenido para sustentarme materialmente. Yo me he dado cuenta y cuando tomé este verso para explicarlo hoy día, dije, de aquí puede salir estas dos cosas que son tan valiosas. Uno continuamente ve y ve a gente que estudia Kabbalah, gente que lleva un tiempo trabajando en su conciencia, cómo continuamente están desaprobando sus propias ideas, desaprobando sus propios pensamientos, criticándose duramente, siendo súper, no, es que ya no pienso con claridad, no, es que no sé mi base, ¿verdad? Pienso puras tonteras, respondo puras idioteces, y maltratándose los pensamientos que por algo están siendo procesados en algún momento en su sistema intelectual. Entonces es súper importante hacer de nuevo el doble ejercicio con uno mismo. Y lo vamos a hacer aquí. Nos vamos a tomar un segundo. Y esto a veces es más difícil de uno mismo. Es capaz de poner ahí en el chat, de compartir. Bueno, cuando vean este video grabado en YouTube, póngalo en YouTube. Una cualidad positiva, una idea positiva que se le ocurrió o una cualidad intelectual positiva que usted tiene, la que sea. ¿Sí? Que pueda reverenciar, que pueda apreciar a sí mismo y hacer algo en pro de ello, parto yo. Yo tengo una excelente memoria. Aprecio muchísimo y la entreno continuamente y constantemente estoy haciendo cosas para que sea mejor aún. Adelante.
mi capacidad de no odiar, el arte, la perseverancia. ¿Alguien más? ¿Algo más? Sé que este ejercicio a veces es más difícil que el de reconocer en otro. Tengo la capacidad de aprender y resumir la información. Soy bueno para escuchar y preguntar. Bien. Tolerar y transformar. Mientras lo siguen haciendo, es súper importante considerar este aspecto también. Está nuestro padre y nuestra madre biológicos. Está nuestro padre y nuestra madre cósmicos, que ya son cosas mucho más profundas. Pero también está nuestro padre y nuestra madre interno, de nuestro sistema. Voy leyendo mientras. Tengo buena memoria, capacidad de síntesis, llamo el conocimiento. Me gusta crear y perseverar. Es súper importante que nos demos los espacios para mirar nuestro propio sistema interno, nuestro sistema intelectual, mental, y reconocernos, y premiarnos, y valorarnos, y reconocer, mira qué inteligente soy. Yo soy creativa y perseverante, motivada, ágil y energética. Reconocerlo y decir, en verdad, mira qué bien funciona mi mente, o en verdad, mira qué buena esta cualidad que tengo. ¿Por qué? Porque así como honramos a nuestros padres, porque ellos son los que manifestaron este ser en nuestro mundo, también lo que pasa aquí, lo que pasa en nuestro intelecto superior y en nuestro intelecto inferior, en nuestro intelecto y en nuestra mente, es lo que determina lo que crea nuestra vida. Todo lo bueno de nuestra vida que nosotros hemos creado ha surgido de lo que está pasando acá. Franklin dice, vamos a aprender, conocer, saber cómo funciona. Carla, aprendo de lo visual, me gusta aprender. Daniel, soy observadora, detallista, sensible e intuitiva. Todas esas cosas tenemos que recordárnoslas continuamente y apreciar nuestro propio padre y madre interior, nuestra capacidad intelectual y nuestra capacidad mental. Las ideas nuevas que se nos ocurren, la atención que le ponemos a ciertas cosas, las cosas que somos capaces de memorizar. Que como les dije, en esos procesos es donde se crea la realidad diaria de nuestra vida. Todo eso que hemos conseguido, ser exitoso y manifestar, vino de acá. Todo aquello que vamos a conseguir eventualmente manifestar, vino de acá. Esa forma tan buena como tratas a tus pacientes, viene de acá. Esa forma tan buena como logras manifestar el arte, viene de acá. Esa receta que te queda tan rica, viene de acá. Cómo atiende a las personas de tu comunidad, viene de acá. A tus pacientes, a tus clientes, viene de acá. Cómo logras hacer tu trabajo de manera más ordenada, o eficiente, o reconocible, o exitosa. Cómo logras generar dinero, viene de acá. Tengo que dejar de hablar mal de nosotros mismos, de nuestros pensamientos, nuestras ideas. Y sí, está bien reconocer, ¿verdad? Ese pensamiento que tengo es una programación, hay que cambiarla. Ese pensamiento que tengo está limitándome, hay que cambiarlo. Pero, como decía el gran Carl Gustav Jung, más que maldecir la oscuridad, hay que encender luces. Entonces es un ejercicio muy importante reverenciar y honrar nuestro propio padre y madre internos, además del padre y madre biológico, que no se olviden esa tarea, nuestro propio padre y madre interno, nuestras ideas originales también que surgen, nuestros pensamientos, nuestra creatividad, nuestra memoria, nuestra capacidad de organizar, nuestra capacidad de empatizar, nuestra capacidad de entender al otro. Bonito, el último que puse, soy paciente y veo lo bueno de las personas y situaciones. Buenísimo. Espero todo corazón que tanto el ejercicio que con sus padres lo impulsa a honrar activamente a sus padres y a su madre, y que este ejercicio los impulsa a eso, a volver a mirarse y decir, ¿verdad? Reconozco lo bien que funciona esto, lo bueno que es, lo voy a honrar como, tratando de mejorarlo, tratando de contribuirle, alimentándome mejor para mi cerebro, durmiendo mejor para que descanse, cuidando mi vista, cuidando mi propia salud física, etcétera, etcétera. Les voy a invitar a cerrar sus ojos un momento antes de concluir la clase. Inspiramos profundo.
Cuando expiramos, toda esta experiencia, esta clase se integra en nuestro ser. Y al exhalar, eso pasa de nuestro mundo intelectual a nuestro mundo emocional, a nuestro mundo físico, y se hace parte de nuestro sistema. Seguimos respirando de la misma manera, inspirando profundo, y recordamos el primer factor de este día que tiene que ver con honrar, reverenciar y honrar a nuestro padre y nuestra madre biológicos. Reconocemos por encima nuestro, reconocemos sus virtudes, atributos, aspectos dignos de reconocer. Y decidimos honrarlo de forma activa y concreta. Pero a la vez también decidimos reconocer y reverenciar nuestra propia mente, nuestra propia capacidad intelectual, nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestras capacidades internas. Hacemos una última inspiración. Todo lo estudiado hoy se integra y va a ser recordado y manifestado en nosotros para que podamos aplicarlo, y al exhalar lentamente, disfrutamos un momento de situación. Agradecemos internamente por esta clase y esta oportunidad de aprender o despertar nuevas conciencias. Y cuando nos sintamos cómodos, abrimos los ojos. Antes que se vayan, gente, súper importante. Bueno, les agradezco de verdad que se hayan quedado hasta ahora. Espero que lo que estudiamos hoy le haya removido algunas cositas ahí y lo llevemos a la acción. No se olviden de las actividades semanales, no se olviden que tenemos cola secreto el miércoles. El jueves tenemos club de meditación. Hay gente que me ha dicho que se quiere inscribir, pero no se ha inscrito, lo posterga, lo posterga, lo posterga. El jueves 29, esto es muy importante, el jueves 29 tenemos Lagva Omer. Se ha inscrito muy poca gente y es una festividad, ¿cierto? Es un evento, no una festividad en verdad, pero es un evento muy importante para conectar con Rabbi Shimon Bar Yochai, con la luz del Zohar. Pueden irse todavía el enlace a Instagram para que se inscriban, ¿ya? Este jueves, además, hijos e hijas de Sara, son hijas de Sara, y también tenemos hijos de Abraham. Si no saben lo que es, vayan a la página, véanlo ahí para que se conecten. Ahora sí, muchas gracias a todos, muchas gracias por estar en la clase, por seguir queriendo crecer, ser mejores personas. Nos vemos. Chao, chao.